Hoy trabajaremos el abordaje a los textos dramáticos y brindaremos algunas pautas para su lectura y su posterior análisis. En principio tenemos que hacer una aclaración terminológica respecto del proceso compositivo de la obra teatral. Se habla de que una obra teatral está compuesta por dos textos diferentes. Uno es el texto dramático que escribe un dramaturgo y luego está el texto espectacular que se corresponde con la puesta en escena. Se habla de la puesta en escena como un nuevo texto, usualmente a manos del director escénico. Por esta razón, tendemos a pensar de manera lineal que primero un dramaturgo compone una obra teatral y luego una compañía teatral, dirigida por quien la encabeza, lo lleva a escena a través de una puesta. Este proceso no siempre es tan lineal y no siempre fue lineal a lo largo de la historia. En algunos momentos históricos, primero surgía un texto dramático compuesto por un dramaturgo, por el autor, luego se llevaba a escena y en función de ciertas variaciones que ofrecía la escena, se reescribía ese texto dramático. Este procedimiento continúa vigente hoy en día. Del mismo modo que otra vinculación entre el texto dramático y el texto espectacular también se da cuando a raíz de diferentes puestas en escena, porque una puesta en escena, por más que se base en un mismo argumento textual, nunca será la misma puesta en escena noche tras noche de audiencia. Y luego de esta experimentación escénica en diversas oportunidades, se escribe el texto dramático. Esto sucede, como recién mencionamos, en mucho del llamado teatro experimental, en donde hay muchas veces creaciones colectivas a mano de un colectivo de actores que experimentan en escena y luego de reiteradas puestas se sientan a escribir qué ha sucedido en escena. Estas son algunas de las posibles vinculaciones. Lo que es importante es tener en cuenta que no siempre es lineal el texto espectacular respecto del texto dramático. Cuando analizamos un texto dramático, tenemos que analizarlo aisladamente de la puesta en escena, que será otro texto, a no ser que se nos solicite un cruce semejante. Pero tenemos que tener presente que involucran lenguajes artísticos diferentes. Hay una serie de factores o fenómenos que han incidido a lo largo de la historia en la composición de la escritura dramática y también en la puesta en escena de las obras. Lo primero que tenemos que tener en cuenta insoslayablemente es la tradición teatral a lo largo de la historia, es decir, a qué periodo estético de los que hemos visto corresponde una obra teatral, porque entonces el hecho teatral va a cobrar significados diferentes. En algunos momentos se va a buscar evasión en el teatro, en otros momentos se va a buscar denuncia social implícita o explícita, etc. También tenemos que considerar la figura del dramaturgo y del autor de compañías, es decir, un escritor que escribía puntualmente para una compañía teatral, porque en los inicios del teatro, como veremos, la figura del compositor también era la del actor y también era la que oficiaba de director de la compañía por momentos, es decir, quien escribía la obra también la actuaba y también daba indicaciones a sus compañeros. Entonces, en la medida que fue pasando el tiempo y la figura del dramaturgo se escindió de la figura del actor, también hubo ciertas modificaciones en la escritura dramática. Por otro lado, a medida que seguimos progresando en la historia, indudablemente la incorporación de la tecnología en la producción teatral significó un impacto sustancial, sobre todo la aparición de la luz eléctrica. Los juegos con las luminarias en el teatro resultaron sustanciales. A partir de aquí también podemos hablar de la constitución de la figura del director teatral, ya escindido del dramaturgo y de los actores, una figura esencial hoy en día que no siempre estuvo presente. Y finalmente la aparición de la industria editorial y del lector de teatro.
El teatro fue concebido desde sus inicios como un texto para ser representado. Sin embargo, a través de la historia, la industria editorial se apropió de estos textos y se generó todo un circuito editorial en torno al texto dramático más allá de su puesta en escena. Una vez que hemos hecho todas estas disquisiciones terminológicas y conceptuales, tenemos que plantearnos por dónde empezar a analizar un texto teatral. En principio tenemos que dirimir si lo que analizaremos será un texto dramático escrito o si será la puesta en escena de una obra. Cuando decidimos analizar un texto dramático escrito, una buena puerta de entrada para este tipo de textos son los llamados paratextos. Los paratextos dentro de cualquier composición literaria son todos aquellos textos menores que rodean el texto central, es decir, de una novela será su índice, su título, sus subtítulos. En el teatro tenemos algunos paratextos particulares. Así como cuando tenemos que trabajar sobre un tomo completo, sea de un texto literario o sea de cualquier otro tipo textual, es conveniente comenzar por el índice porque el índice nos va a servir de hoja de ruta para recorrer cualquier tipo de texto. En los textos teatrales tenemos una serie de paratextos que también nos pueden servir como orientación. El primer paratexto que tenemos en una obra teatral es el título. El título nos va a indicar, como en cualquier obra literaria, dónde está poniendo el énfasis su autor a la hora de presentarnos la obra. El segundo paratexto de las obras dramáticas es el dramatis personae o lista de personajes que van a intervenir en la acción. Luego tenemos la división en la estructura del texto. Los textos dramáticos pueden estar divididos en actos y a su vez dentro de los actos vamos a encontrar escenas y cuadros. Las escenas van a estar dadas por la entrada y salida de personajes y los cuadros van a estar dados por el cambio escenográfico. Y finalmente el último de los paratextos dentro del texto teatral son las didascalias o acotaciones, esas indicaciones entre paréntesis que nos van a hablar de la escena. Es decir, el texto teatral en su cuerpo textual va a estar compuesto por la trama dialogal. Los personajes intercambian parlamentos, pero en medio de estos parlamentos podemos encontrar algunas aclaraciones entre paréntesis. Laura Gabriela Conde, que es una estudiosa de las didascalias o las acotaciones en particular, dice lo siguiente: en las didascalias se lee lo que el dramaturgo, el lector no especializado y el especializado proyectan en imágenes de una posible puesta en escena que no es presente, fantasma de deseo, potencia de visión o registro de lo que previamente sucedió y se fija luego por escrito. A partir de aquí comenzaremos a hablar de la importancia de las didascalias o acotaciones en la composición teatral. Van a encontrar que hoy en día los teorizadores y los críticos literarios hablan en su gran mayoría indistintamente de didascalias o acotaciones como si fueran sinónimos, pero esto no es considerado así por toda la teoría y la crítica literaria. Por ejemplo, Alfredo Hermenegildo, que es un escritor de teoría teatral, en su obra Teatro de Palabras, dice lo siguiente: la noción de didascalia es más amplia que la de acotación escénica. Abarca las marcas presentes en todos los estratos textuales. Incluye las llamadas acotaciones escénicas y engloba la identificación de los personajes al frente de cada parlamento o en la nómina inicial, al principio de la obra o de cada uno de sus actos, con sus nombres, naturaleza y función. La indicación de la segmentación escénica de la pieza, escenas, cuadros, actos, etc. Comprende, en segundo lugar, los elementos didascálicos integrados en el diálogo mismo. Dichos elementos quedan encerrados y encubiertos entre la maraña de signos que componen las intervenciones de los distintos personajes. Es decir,
Según este autor, didascalia sería todo el cuerpo paratextual, la nómina inicial de los personajes, la indicación de la división en actos y las didascalias propiamente dichas, que son esas indicaciones entre paréntesis. Lo complejo de esta concepción es que también contempla algunas indicaciones que están dentro de los parlamentos de los personajes dichos por los propios personajes. Entonces acá se complejiza la noción de didascalia. Sin embargo, tengan presente que al analizar las didascalias o acotaciones, no hay problema en que utilicemos estas denominaciones como sinónimos, si bien entendemos que terminológicamente no son exactamente lo mismo. Vamos a hablar ahora de esta última cuestión que este autor habla. Él habla de la maraña de signos. Los signos escénicos van a ser fundamentales para la interpretación tanto del texto como de la puesta en escena. Para hablar de los signos escénicos y del valor de las didascalias o acotaciones, es necesario pensar en principio qué sucedía en el teatro clásico con estas cuestiones. Didascalia es una palabra griega que en su etimología significa enseñanza o exposición clara. Es decir, las didascalias escénicas tenían que sembrar claridad sobre la puesta en escena. Sin embargo, vamos a ver que en las obras de teatro clásico, como Ifigenia en Áulide, son muy escasas o nulas estas acotaciones. ¿Por qué es esto? Vamos a verlo ahora. En principio, las didascalias se identificaban en la antigüedad grecolatina con esta instrucción que un dramaturgo o un representante, como se lo llamaba en la época los actores, dirigían al coro y a todo el resto de los actores acerca de la representación. El coro era uno o varios personajes que tenían un carácter más narrativo sobre la acción y que recuperaban cuestiones que habían sucedido previamente y querían que queden en claro para el resto de los personajes y para la audiencia, o también establecían juicios de valor sobre lo que iba sucediendo en escena. Es decir, en principio las didascalias eran indicaciones de quien escribía, que posiblemente también fuera actor de esa puesta en escena, para el resto de los actores. También lo que se hacía a través de las didascalias era hacer un registro de esa representación, porque muchas veces las representaciones en la antigüedad griega se daban en un contexto de competencias, por ejemplo, y si se refería a este contexto, esto se volcaba en una didascalia. También se hacían catálogos de las obras que ya había compuesto ese dramaturgo a través de las didascalias. Lo que sucede es que en el teatro griego muchas veces el escritor también era director de escena, también era intérprete. Entonces, si a esto sumamos el hecho de que era una escena muy despojada, la escena del teatro clásico, mayormente signada por las máscaras, entonces evidentemente estas indicaciones escénicas no hacían falta, por eso son mayormente nulas. A través de la historia vamos a ver que se profundizan y en algunos momentos hasta se exacerban las utilizaciones de las didascalias. Aquí debajo, en esta infografía, ustedes encontrarán 4 casos de usos diferentes de las didascalias a través de la historia. Volvemos aquí a la noción de signo en el teatro. El teatro, en su puesta en escena, va a apelar a todos los sentidos de percepción humanos para comprender esa puesta en escena. Pero muchos de esos signos ya van a estar volcados en el texto escrito y allí es donde es posible también estudiarlos. Tadeusz Kouzan es un semiólogo estudioso de los signos teatrales y dice lo siguiente: una enseñanza sistémica dirigida a formar espectadores conscientes, lúcidos, advertidos, que tendría la finalidad de darles la competencia de recepción y de asimilación del bagaje cultural expresado por las diferentes formas de espectáculo, de las que el teatro constituye el nudo central, es una necesidad si se quiere evitar andar a la deriva debido al sobreconsumo pasivo, no selectivo,
a menudo embrutecedor, que corre el riesgo de ser devastador intelectual, moral y socialmente. La semiología del teatro y del espectáculo en general parece adaptada, mejor que otros medios, a este tipo de formación, incluso en el nivel de iniciación elemental, puesto que permite al espectador penetrar en la textura de la representación, descifrar las innumerables relaciones entre todos los componentes de un espectáculo y percibir mejor e interpretar el mensaje, aceptado o no, de sus creadores. Es decir, comprender los signos escénicos ya presentes en el texto escrito nos va a permitir comprender en definitiva la esencia de ese texto dramático. Vamos ahora entonces a indagar en cuáles son los principales signos escénicos. Tadeusz Kouzan organiza los signos teatrales en un sistema de 13 signos que no pretende ser exhaustivo, sino justamente sistematizar todas las indicaciones escénicas y toda la potencialidad de la puesta en escena para simplificar justamente su análisis. Análisis tanto del texto dramático como de la puesta en escena de la obra. Va a dividir a los 13 signos teatrales en dos grandes grupos. El primero va a ocuparse de los signos concernientes a quien actúa, la figura del actor o de la actriz. Y luego el segundo de los grupos va a ser el de los signos externos a quien actúa. Vamos al primero de ellos. A su vez presenta un subconjunto de aquellos signos que tienen que ver con el texto pronunciado, evidentemente la palabra que en algunos casos va a ser escrita previamente por el dramaturgo, luego va a ser llevada a escena, y también tiene que ver con el tono que cada representante da a esa palabra. Vamos a encontrar luego un subconjunto vinculado con la expresión corporal, que va a tener que ver con la mímica, el gesto y el movimiento de quien actúa. Y un tercer subconjunto atañe a la apariencia exterior de quien actúa, es decir, el maquillaje, el peinado y el vestuario. Estos son los signos concernientes a la persona que lleva a cabo la actuación. Luego hay otro gran conjunto de signos que son entonces externos a esta persona. Algunos tienen que ver con el aspecto del espacio escénico, los accesorios o lo que llamamos utilería, el decorado o escenografía y la iluminación, y luego los efectos sonoros que no están articulados por la persona que actúa, es decir, otros efectos sonoros que tienen que ver con la música y con los sonidos o ruidos involucrados en la puesta en escena. Este sistema de 13 signos teatrales sirve tanto para analizar una puesta en escena como para analizar un texto dramático y determinar qué signos puso en juego el dramaturgo a la hora de escribir una obra teatral.